La información que aquí se comparte es basada en el punto de vista del autor. Se tratarán temas sobrenaturales, paranormales, espirituales, misterios y teorías sobre el mundo en el que vivimos. Abre tu mente y pasarás un buen rato. Ahora es momento de entrar en ambiente. Jacob Gray era una persona común que un día lluvioso decidió dar un paseo en bicicleta a través del Parque Nacional de Olympic, ubicado en Washington, sin saber que después de esa tarde nadie jamás lo volvería a ver con vida. Este es solo uno de los miles de casos donde gente ha desaparecido misteriosamente en estas extensas áreas naturales alrededor del mundo, dejando muy pocas evidencias en sus desapariciones, pero muchas dudas sobre las causas que las originan. Te doy la bienvenida a Curiosidad Oscura, episodio 8. Secretos oscuros y desapariciones en parques nacionales. Hola a cualquiera que esté viendo o escuchando esto en cualquier parte del mundo. Espero se encuentren muy bien y que estén listos porque el día de hoy les platicaré de un tema que les dejará más preguntas que respuestas. Comencemos por el inicio. Vamos a definir qué es un parque nacional o national park. Son áreas históricas naturales en las afueras de la ciudad o zona rural que son protegidas por el gobierno federal para el turismo y conservación de especies y vida salvaje, lo que se resumiría a la conservación de áreas como selvas, bosques, agrupaciones de montañas, glaciares, entre otro tipo de ecosistemas. Yo personalmente he tenido la oportunidad de visitar algunos de estos parques y es una experiencia única porque la naturaleza te ofrece tantos hermosos paisajes y nos transmite mucha paz, pero lamentablemente no ha sido así para muchas otras personas. ¿Podrían acaso creer que alrededor de 2,000 personas al año son reportadas como desaparecidas en estos lugares y la mayoría no se registran como oficiales? ¿Cómo es eso posible? Desde adultos hasta niños, lo que puede ser un viaje familiar o un fin de semana relajante acampando se torna en algo inesperado y trágico. Hay muchas teorías sobre lo que pueda ser el causante de tantas personas que solo se desvanecen sin dejar rastro. Claro que lo más lógico es que estas personas hayan sufrido un accidente mientras practicaban senderismo, pero cuando un accidente sucede, en muchos de los casos se encuentran evidencias, pertenencias de la persona desaparecida, o en el peor de los casos, el cuerpo, pero ¿qué pasa cuando no se encuentra absolutamente nada? Cuando se trata de un área natural tan vasta, todo puede ser posible. Estamos hablando de cientos de miles, incluso millones de acres en donde en el silencio de la noche o en cuestión de segundos durante el día, solo alguien así desaparece. Muchos creen que los parques nacionales esconden la realidad acerca de las criaturas o seres que habitan en estos lugares tan remotos. Mientras unos creen que los parques solo son reservas ecológicas, muchos otros creen que se esconde más que solamente vida salvaje. Se cree que dentro de los parques nacionales viven personas no civilizadas que practican el canibalismo y que por esta razón tantos niños desaparecen. Tiene sentido ya que un niño siendo pequeño en peso y estatura es un blanco más fácil para estas criaturas, si acaso las podemos llamar así. La gente las llama pie pequeño, que sería lo contrario a pie grande, y que han pasado tanto tiempo en la naturaleza salvaje que su imagen es más parecida a un animal que a un ser humano. Se cree que podrían incluso tener su propio lenguaje y muchos humanos, entre comillas, despeinados, sucios, desnudos y corriendo con sus manos y pies han sido reportados en muchos parques nacionales. Y es que todo puede ser posible. Tengamos en cuenta que aproximadamente un total de 640 millones de acres tan solo en Estados Unidos están conformados de parques y bosques nacionales. Es lógico que no se sepa de todo lo que habita en estos lugares tan grandes. Aunque hay otra teoría que ha recorrido internet a través de TikTok y Reddit, en donde se refieren a estas personas o posibles criaturas como feral people, lo cual significa una persona salvaje que no sabe de reglas ni modales. Ahora, cuando se trata de buscar personas desaparecidas, dependiendo de la zona en donde suceda, es el tipo de rescate o búsqueda que se lleva a cabo. Muchos parques nacionales tienen su propio equipo de helicópteros, guardabosques y sus propios recursos. Solamente cuando se trata o se sospecha de un crimen más serio es cuando el FBI llega a ser involucrado.
La base de datos de los parques nacionales no conserva registro de cada persona que ha desaparecido en estos lugares y parecería que ocultan cierta información al público porque extrañamente un alto porcentaje de estas desapariciones tienen ciertos factores en común que son perros, pantanos, mal clima y zarzamoras. Así es, zarzamoras. Entre la mayoría de desapariciones se encuentran niños de entre 20 meses y 12 años de edad y gente mayor de entre 74 a 85 años. Normalmente cuando se inicia una búsqueda se lleva por alrededor de 10 días. Después de esto se detiene y no se vuelve a buscar a la persona desaparecida. Este dato sí es demasiado perturbador porque ¿qué pasa entonces después de este tiempo? Solamente la esperanza de que alguien pueda brindar una pista que lleve el caso a alguna conclusión. De lo contrario, como muchos otros, se convierte en uno más sin resolver. Y bueno, es así como el 50% de los niños reportados como perdidos es que son encontrados muertos, y los que llegan a ser encontrados resulta que están varias millas alejadas desde el punto donde originalmente se perdieron, en áreas donde es prácticamente imposible para un niño llegar por sí solo. La mayoría de los niños que han desaparecido han llevado perros con ellos. En algunos casos los perros regresan, pero los niños no. Los que se han encontrado con vida les cuesta trabajo hablar de sus experiencias y otros dicen no recordar absolutamente nada del tiempo que pasó hasta ser encontrados nuevamente. Al ser encontrados, muchos de ellos presentan una fiebre baja y un fuerte trauma. Muchos padres aseguran que sus hijos desaparecieron justo cuando iban detrás de ellos, y los niños que son encontrados incluso descalzos no muestran ningún moretón o raspaduras en sus pies. No sé ustedes, pero todo esto suena un poco fuera de la lógica. No dudaría que incluso estemos hablando de cambios de dimensiones y por consecuencia confusión que tal vez estos niños experimentaron. No hay manera humana de que tu hijo estando justo detrás tuyo solo se desvanezca. El Parque Nacional de Yosemite en California tiene el mayor número de desapariciones y en la mayoría de las zonas donde han ocurrido hay una abundante presencia de zarzamoras. Estas frutas ya no me están gustando tanto. Y como les decía hace unos momentos, el clima es un factor importante, ya que en el 95% de los casos un muy mal clima es acompañado después de una desaparición, llevándose todas las posibles huellas que hay en la tierra, haciendo imposible la búsqueda bajo esas circunstancias, y por esa razón, los perros rescatistas les es complicado el seguir el olor o esencia de la persona. Y otro dato muy interesante es que los rescatistas en las búsquedas pueden ya haber recorrido una misma zona decenas de veces y al final la persona se encuentra, ya sea viva o muerta, en el lugar donde ya se había buscado repetidamente con anterioridad. Si me preguntan a mí, esto rompe totalmente la lógica. Debe de haber algo sobrenatural involucrado en esto. Ahora, en este tema entra un personaje importante llamado David Paulides, quien es un oficial de policía y ahora también investigador, criptozoólogo y escritor. Él ha publicado libros sobre la realidad detrás de Pie Grande y estableció la teoría de The Missing 411. Para aquellos que se pregunten qué es Missing 411, es una serie de libros y películas donde están documentados casos de personas que han desaparecido en parques nacionales y otros lugares, asegurando que cada una de las desapariciones son sospechosas e inusuales, contrario a lo que la información pública dice de ellas. Entonces, les hablaba del oficial Paulides. Él comenzó a tener curiosidad en el tema ya que muchos empleados de los parques nacionales le habían mencionado sobre las desapariciones tan extrañas y tan constantes que estaban sucediendo en los campamentos de turistas y otras áreas de alrededor. Cuando comenzó a investigar más a fondo, notó que habían 28 sectores principales a lo largo de Estados Unidos en donde había más reportes de desapariciones, siendo el parque de Yosemite el que se colocaba en primer lugar en el país, que se ubica cerca de San José, California, que es donde Paulides había servido como oficial de policía. Cuando inició la compilación de información, se dirigió al National Park Services, que es la administración nacional de estos parques, y solicitó los reportes de toda la gente desaparecida bajo la ley del Acto de Libertad de la Información. Pero, extrañamente, le respondieron diciendo que no había ni un solo registro de ninguna desaparición. Extraño, ¿no? Bueno,
Es entonces que un abogado se puso en contacto con Paulides preguntándole la razón por la cual quería accesar a estos datos, a lo cual el oficial respondió que esa información la incluiría en uno de sus libros. El abogado dijo como argumento que, de acuerdo al criterio de la Administración de los Parques Nacionales, sus libros no eran suficientemente populares, por lo cual darle acceso a la base de datos tendría un precio. Paulides quedó más que sorprendido cuando el abogado le dijo que si quería acceso al historial del parque de Yosemite le costaría $34,000 y que si quería accesar a toda la base de datos del resto de los parques nacionales del país tendría un costo de $1.4 millones. Yo no sé de leyes, pero ¿bajo órdenes de quién es que fue mandado este abogado? ¿Y por qué le pondrían precio a una información que ya el mismo abogado confirmó que sí existe, pero bajo la ley de información libre no se la quisieron brindar? Paulides ha tenido muchos obstáculos tratando de resolver este misterio, ya que tanto la Administración de Servicios de los Parques Nacionales como la FBI no han querido revelarle absolutamente nada relacionado al tema. Existen numerosos reportes de personas que han llegado a ver seres con forma de humano, pero mucho más altos, cubiertos de pelo en todo el cuerpo y brazos largos. El Servicio de Parques Nacionales está consciente de esto, pero solo se limitan a decir que es una situación difícil de mantener bajo control. En sus libros, el oficial Paulides explica algunas razones posibles que puedan estar detrás de todo esto, como Sasquatch, aves de gran tamaño e incluso extraterrestres. Si se ponen a analizar esto, es muy poco probable que los causantes de tanta gente desaparecida sea a causa de animales salvajes. Normalmente en estos parques hay áreas asignadas para hacer picnic o acampar o hacer hiking, y los animales, y más en plena luz del día, se mantienen alejados de áreas donde haya gente cerca. Toda esta situación es frustrante, la verdad, porque no puedo imaginar qué tan terrible debe ser perder a tu hijo en un inmenso bosque y jamás volverlo a encontrar. Los parques nacionales puede ser que mantengan oculta toda esta información porque no quieren ver afectadas sus ganancias turísticas y que la gente deje de visitar estos lugares. Sea como sea, todo esto es muy perturbador. Ahora, hablemos sobre algunas desapariciones que han sucedido a lo largo de los años. Un dato curioso, de hecho, es que en el año 2013 es donde más desapariciones se han registrado en la historia de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a retroceder en el tiempo al año 1938, en el Parque Nacional de Rocky Mountains, ubicado en Colorado. Una pareja se encontraba en lo alto de la montaña caminando cuando decidieron sentarse a descansar un poco. Aquí es cuando, al mirar hacia arriba, vieron a un niño pequeño cerca de un acantilado. Claro, esto no les pareció extraño, ya que asumieron que los padres del niño estaban cerca de él. Así que continuaron su recorrido, pero esta vez bajando de la montaña para después manejar cuesta abajo a la salida del parque. Al llegar a esta zona, vieron a poco más de 2,500 personas murmurando entre ellos, y aún así la pareja no se detuvo a ver qué estaba sucediendo. A la mañana siguiente, vieron la foto de un niño desaparecido en el periódico y lograron identificarlo como el niño que habían visto el día anterior en aquel acantilado. Inmediatamente regresaron al parque a dar aviso a los guardabosques de lo que habían visto, y a pesar de esto, el niño no volvió a ser visto nunca más. Esta es otra experiencia de un pequeño niño que visitaba a sus abuelos en Ritter, Oregon, y que también desapareció en el año de 1952. En esta ocasión el niño sí fue encontrado, pero después de 19 horas de su desaparición, y estaba inconsciente cerca de un arroyo congelado. Este arroyo estaba a 12 millas de distancia del lugar donde se perdió, lo cual significa que en estas 19 horas el pequeño niño tuvo que haber estado corriendo a través de 2 altas montañas sin parar para llegar hasta ese lugar, algo que es realmente imposible para un niño tan pequeño considerando su peso y estatura. Otra de las tan extrañas desapariciones le sucedió en esta ocasión a un hombre adulto, que cuando los guardabosques encontraron su cuerpo, estaba recargado en un tronco, con sus pantalones a la altura de los tobillos. Lo único que quedó de él fue la tibia de su pierna derecha, que es la parte de la pierna entre la rodilla y el pie, y también encontraron parte de su cráneo y su escúpula, que es el hueso que está en la espalda alta detrás de las costillas, y esta en especial estaba cortada en pedazos de 1 pulgada por 1 pulgada. La precisión de medida en estos cortes es lo más perturbador de este caso. Ahora, pongan atención a los siguientes 2 casos, porque van a notar una similitud. Esta primera desaparición fue de una niña de 8 años llamada Catherine Van Elst, y sucedió en el parque de Devil's Den, cerca del Bosque Nacional de Ozark en Arkansas.
Ella estaba jugando con sus hermanos y jugando por ahí alrededor cuando de repente se perdió y no logró encontrar el camino de vuelta. Lo que hace este caso impresionante es que después de 6 días la encontraron y estaba en un estado de extrema calma. Cuando fue encontrada, salió muy tranquila de una cueva diciendo: «¡Hey, aquí estoy!». Y aunque muchas personas han desaparecido en este bosque, Catherine corrió con mucha suerte y sobrevivió las noches durmiendo en cuevas y comiendo zarzamoras. Esta segunda desaparición le sucedió a un pequeño niño de 6 años llamado Larry Jeffrey en el año de 1966, tristemente en uno de mis lugares favoritos. Y fue en el Bosque Nacional de Mount Charleston, que se encuentra a las afueras de Las Vegas. La montaña donde este pequeño se desvaneció tiene una altura de 12,000 pies, que son 3,650 metros. Y en cuanto sus hermanos notaron que el pequeño no estaba cerca de ellos, inmediatamente comenzaron la búsqueda, y pocos días después la Guardia Nacional también se unió. En una entrevista de televisión, el oficial Paulides comentó que no había predadores andando a pie ese día y que el área era tan remota que una abducción en auto era también muy posible, ya que nadie se hubiera dado cuenta. Cuando el pequeño Jeffrey desapareció, estaba vistiendo ropa clara y las autoridades dudaban que pudiera sobrevivir las heladas temperaturas de la noche de esa manera. Los buscadores recorrieron el área en repetidas ocasiones y lograron encontrar evidencia que apuntaba a que el niño había estado comiendo insectos y zarzamoras durante su trayecto. Alrededor de 1,000 personas continuaron esta búsqueda por 16 días, pero el pequeño jamás fue encontrado. Y uno de los casos que más se quedó grabado en la memoria del oficial Paulides es el de un niño pequeño que desapareció en el Parque Nacional de Great Smoky Mountains en el año de 1969. 2 familias de apellido Martin se encontraron en dicho parque y mientras comenzaron a platicar, sus hijos comenzaron a jugar a esconderse en los arbustos de alrededor. Cuando los padres llamaron a sus hijos para que regresaran, solo uno de ellos lo hizo. Es aquí cuando el padre de este pequeño, que no había regresado, fue a buscar ayuda. Una tormenta comenzó a caer mientras el padre bajaba de la montaña donde se encontraba. Al mismo tiempo, una familia de apellido Key se encontraba en la parte de abajo de la montaña, cuando escucharon un fuerte grito. Al voltear hacia arriba, vieron lo que parecía un hombre alto cubierto de pelo que se estaba escondiendo detrás de los árboles. El padre del niño llegó al valle e inmediatamente llamó al FBI y les pidió que fueran al parque, pero el FBI le pidió que se encontraran en un lugar diferente totalmente fuera del parque, lo cual no tenía sentido. Mientras tanto, la Fuerza Armada de Estados Unidos es quien tomó control de la búsqueda y el papá de este pequeño se quedó por 2 meses más en el parque, pero jamás encontraron a su hijo. En uno de sus libros, el oficial Paulides cuenta que fue a visitar al señor Martin, que recordemos es el papá de este niño, y que cuando la familia Key vio al hombre escondido entre los árboles, llevaba algo cargando en su hombro, y que a pesar de que ellos brindaron toda esta información, el FBI no quiso incluirla en su reporte oficial. A Paulides se le dijo durante la investigación de este caso que un hombre salvaje vivía en el parque y que hasta la fecha los servicios y guardabosques no habían sido capaces de controlarlo. Y aquí podemos pasar horas y horas hablando de tantas y tan misteriosas desapariciones. Si es que existen este tipo de hombres o criaturas, deben de tener una habilidad impresionante para poder capturar niños o personas adultas sin ser notados. Aquí estamos hablando del poder caminar entre las montañas y árboles con mucha agilidad. Deben tener muy buena condición física o definitivamente ser otro tipo de criatura que no pertenece a la definición de un animal normal o tienen habilidades supernaturales. Me gustaría mucho saber qué opinan todos ustedes de este caso. Y hay algo más que quiero compartirles. Hay un pico famoso ubicado en el estado de Colorado llamado Pikes Peak, que cuando manejas por el área tiene un letrero a un lado del camino con una imagen de pie grande y en la descripción dice lo siguiente: debido a los avistamientos en el área de una criatura semejante a pie grande, este letrero ha sido puesto por su seguridad. A pesar de que esta criatura no es oficialmente aceptada como algo que realmente existe, es mejor prevenir que lamentar. Así que recuerden, si visitan alguno de estos lugares, manténganse en los caminos señalados, traten de nunca ir solos si es posible y aléjense de las zarzamoras.
Gracias por acompañarme en un episodio más. Ya se acerca el volumen 2 de las historias de la cuarta dimensión y tu historia puede ser incluida, así que si tienes algo que compartir respecto al caso, cualquier experiencia paranormal o extraña que te haya sucedido, puedes escribirme al correo curiosidadoscura.info@gmail.com o a través de redes sociales en Instagram y Facebook. En la descripción de este video encontrarás el link directo para redes sociales. Si estás viéndonos a través de YouTube, por favor no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Esto te toma solo 2 segundos y me ayudas mucho a que este proyecto siga creciendo. Para los que escuchan en Spotify, Google o Apple Podcast, me ayudaría mucho si dejas una calificación de 5 estrellas. Y dicho todo esto, te recuerdo que soy Cintia Ventimilla y no me voy sin antes recordarles que Halloween no es solo una fecha en el calendario. Halloween es perderte en un parque nacional y no volver a ser visto nunca más. Halloween es escuchar Curiosidad Oscura. Hasta la próxima.